Mi nombre es Belén Fernández, soy alumna del Instituto Superior de Formación Docente de Mercedes. Actualmente estoy cursando el cuarto año del profesorado de Educación Secundaria en Matemática. El siguiente trabajo que voy a presentar corresponde al espacio curricular de Matemática Aplicada, a cargo del profesor González Santiago. Y el tema a tratar va a ser prevención al COVID. Para realizar este trabajo nosotros nos basamos en lo que es la modelización matemática. La modelización matemática es una estrategia didáctica y pedagógica que asume la actividad matemática como un proceso continuo de resolución de problemas encuadrados en contextos reales, permitiendo a su vez la combinación de diferentes tareas según las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Existen dos tipos de modelos, los normativos y los descriptivos. Básicamente nosotros lo que debemos hacer es encontrar un modelo matemático que se pueda aplicar a la biología. En mi caso decidí aplicar un modelo descriptivo que se construye partiendo de la observación de la realidad. En mi caso trataremos de encontrar un modelo matemático que nos ayude a saber cómo se representa la evolución del COVID con el fin de informar y generar conciencia en la sociedad. En primer lugar tenemos nuestro problema de partida, que dice, una persona quiere conocer cómo se realiza la evolución del COVID y a su vez desea que las personas tomen conciencia acerca de cómo esto afecta a nuestra población. Luego está la observación del problema, que básicamente se basa en la búsqueda de información. Si bien es un tema que nosotros ya hace un año escuchamos hablar, es muy importante saber qué es COVID o coronavirus. Es una enfermedad viral que causa problemas respiratorios, la cual se está propagando por todo el mundo y puede afectar a todas las personas. El virus no se ve a simple vista y puede estar en cualquier lugar. Ahora bien, ¿cuáles son sus síntomas? Los más comunes son la fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del gusto del olfato, dolores musculares, cefalea, diarreas o vómito. ¿Cómo se previene? En el día 0 va a haber un contagiado. En el día 1 ya va a haber 2 contagiados, supongamos que esa persona contagió a otra persona más. A su vez, esos 2 contagiados contagian a otras 2 personas más, va a haber 4 contagiados. Si observamos esta imagen que aparece acá, vemos a una persona contagiada que contagia a otras 2 personas. A su vez, esas 2 personas que se encuentran contagiadas contagian a otras 2. Y así sucesivamente. Eso sería un carácter multiplicativo. Se denomina como un crecimiento exponencial. Esto conduce a un gran crecimiento de la cantidad de infectados en un tiempo muy breve, que responde a lo que en matemáticas se conoce como función exponencial. En el ejemplo que planteé en el cuadro, para cada día n, la cantidad de enfermos es f de x igual a 2 elevado a la x. En este ejemplo, el tiempo de duplicación es de un día. O sea, pasando un día se van duplicando los casos. Ahora veremos cómo puede medirse la velocidad del crecimiento exponencial. Una de las formas para cuantificar el crecimiento exponencial consiste en considerar el tiempo que se debe transcurrir para que el número de casos duplique. Si se toma en cuenta la tabla anterior, como dije, el tiempo de duplicación es un día, porque pasando un día va duplicando la cantidad de contagios. Y a lo largo de n días habrá n duplicaciones. Si en lugar de k igual a 2, consideramos k igual a 4, la cantidad de enfermos se multiplica por 4 cada día. ¿Y cuál sería el tiempo de duplicación? Si en cada día hay 4 contagiados, el tiempo de duplicación sería la mitad de un día, porque se ocurre la duplicación 2 veces en el día. Ahora bien, ¿cómo impacta el aislamiento al tiempo de duplicación? Volviendo al primer caso, supongamos que en el día 1 hay 2 infectados, pero por el aislamiento nadie se contagia. Y entonces al día 2 habiendo 2 enfermos. Y así, por cumplimiento de aislamiento social, supongamos que recién en el tercer día se duplican los casos, pero en los días 3, 4 y 5
se mantiene esos 4 casos y hay 4 infectados. Y recién al sexto día, en el sexto día hay 6 enfermos. El tiempo de duplicación es mucho más extenso que los ejemplos que mostré anteriormente. En este caso ocurre la duplicación cada 2 o 3 días aproximadamente. Y se tiene en cuenta, para analizar el coronavirus, se tiene en cuenta justamente eso, el tiempo de duplicación. Si bien analizar la evolución de la pandemia es mucho más complejo, porque se hallan solamente estimaciones, porque no es posible hallar el tiempo de duplicación en forma exacta. Pero ahora bien voy a aclarar qué es lo que se busca con la utilización de la función exponencial. Lo que se busca es achatar la curva. Generalmente, como dije, al mirar la televisión, los medios y demás, se escucha mucho ese término, achatar la curva. ¿Qué significa? Lo que se busca es controlar los contagios, de manera de controlar el crecimiento de la curva. ¿De qué depende achatar esa curva? Bueno, como toda pandemia, depende de muchos factores, por ejemplo, de cuán contagioso es el virus, de cuánto contacto tiene cada infectado y demás, son muchos factores los que intervienen. Y ahora voy a mostrar gráficamente las tablas que mostré anteriormente. La celeste representa la tabla 1, en la cual el tiempo de duplicación es 1 día. La roja representa la tabla 2, en la cual el tiempo de duplicación es la mitad de 1 día y hay 4 contagiados por día. Y la verde representa la tabla 3, en la cual hay entre 3 o 4 días del tiempo de duplicación. Ahí gráficamente observamos el significado de achatar la curva. Si nosotros observamos las primeras dos funciones crecen exponencialmente, mientras que la función de la tabla 3, no, justamente eso es lo que se busca, achatar la curva. Ahora bien, luego sigue la formulación en términos matemáticos. Una función exponencial es aquella en la que la variable independiente x aparece en el exponente y tiene como base una constante a. Como dije anteriormente, su expresión es f de x igual a elevado a la x, siendo a un número real positivo y a debe ser mayor que 0 y diferente de 1. Eso voy a explicar seguidamente por qué. Pueden ser decrecientes o crecientes. Cuando a es mayor que 0 y menor que 1, entonces la función es decreciente. Y cuando a es mayor que 1, la función es creciente. Ahora vamos a explicar la interpretación del modelo, o sea, cómo utilizamos la función exponencial en nuestro problema, en nuestro tema. Supongamos que deseamos saber aproximadamente cuántos contagiados habrán corrientes próximamente, teniendo en cuenta que al iniciar el mes de mayo había 12 casos activos que se fueron duplicando cada día. ¿Cuántos contagiados habrá luego de una semana? Lo que hice para averiguar esto es construir una tabla en la cual x es la variable dependiente, que es los días, sería el tiempo, y la y es el número de contagiados, ya que es la variable dependiente porque justamente el número de contagios dependerá de los días, ¿no? El tiempo que pase. En el día 0 entonces habrá 12 contagiados. Luego en el día siguiente se va a duplicar, sería 12 por 2, ¿no? Y así sucesivamente. Eso que está 12 por 2, luego en el segundo día se volverá a duplicar y así sucesivamente. Entonces, para simplificar la expresión, lo que hacemos es 12 por 2 elevado a tantas veces se dupliquen, digamos. Si nosotros queremos saber cuántos contagiados habrá en X días, lo que tenemos que hallar, la expresión sería 12 por 2 elevado a la X. Ahora bien, bueno, como dije anteriormente, podemos observar que el número de casos varía en el tiempo, que serían los días, de acuerdo a la siguiente función. F de x igual a 12 por 2 elevado a la x, en donde f de x es la cantidad de contagiados y x es los días transcurridos.
Entonces, sabiendo que en una semana equivale a 7 días, para hallar la cantidad de casos, lo único que se debe hacer es reemplazar en la fórmula X por 7, porque dijimos anteriormente que X es el tiempo. Entonces nos queda que f de x es igual a 12 por 2 elevado a 7, que como resultado nos da f de x que es igual a 1536. Entonces la respuesta sería que en una semana habrá 1536 contagiados. Y ahí se observa gráficamente cómo el contagio crece exponencialmente, la cantidad de contagios. Ahora bien, ¿qué ocurriría si todos respetáramos la medida de prevención y en vez de aumentar los casos disminuyen a la mitad cada día? Y lo hice de la misma forma. Realicé una tabla en la cual en el día 0 sigue habiendo 12 contagiados porque nos referimos a la misma situación, pero en este caso disminuyendo la mitad de cada día. En el día 1 va a haber 12 por un medio. ¿Por qué por un medio? Porque es lo mismo que dividirlo por 2, que sería la mitad. Y para hallar una fórmula general, entonces lo que fui haciendo es duplicar por un medio, que sería lo mismo que dividir por 2. Y fui haciendo lo mismo que hice anteriormente. Nos queda entonces 12 por un medio elevado a tantas veces se multiplique ese un medio, ¿no? Y la expresión general sería 12 por un medio elevado a la x. Entonces la expresión que representa la cantidad de contagios sería f de x es igual a 12 por un medio elevado a la x, en donde, como dije anteriormente, f de x es igual a la cantidad de contagiados y x es en los días transcurridos. Entonces, para hallar la cantidad de casos que hay en una semana, volvemos a reemplazar como hicimos anteriormente, f de x es igual a 12 por un medio elevado a la 7, y como resultado nos da f de x que es igual a 0,093. Este resultado nos quiere decir que si todos respetáramos la medida de prevención es posible que disminuyan excesivamente la cantidad de contagios. Gráficamente se puede observar como el número de casos decrece exponencialmente. Justamente esto ocurriría si en el caso de que tomemos conciencia. Ahora nos preguntamos, ¿habrá un momento en el cual el número de contagios sea 0? Y si ocurre un milagro, posiblemente, pero si nos ajustamos a la teoría que acabamos de explicar, esto no sería posible porque una de las propiedades de la función exponencial es que la base no puede ser igual a 0. Es decir, el número de contagios no puede ser igual a 0 porque cualquier número exponencial de base 0 es igual a 1. Y esto va a resultar la función y igual a 1 elevado a la x, la cual no tendría sentido porque daría un valor constante igual a 1, lo que gráficamente es una función constante. Si observamos gráficamente, es una recta paralela al eje x. Ahora hablaremos de la aplicación del método. Los epidemiólogos utilizan este método todos los días con el fin de lograr algún día aplanar la curva y frenar con la propagación del virus para que menos personas necesiten la búsqueda de tratamiento. El propósito es que esa curva de nuevas infecciones sea lo más pronunciada posible y para hacerlo se toman medidas con el objetivo de disminuir el contacto entre personas y demás. Este método también se utiliza en otras situaciones. Por ejemplo, en el campo de la biología, la función exponencial también es utilizada para explicar el crecimiento de bacterias. Por ejemplo, algunas bacterias se duplican cada hora. Si comienzas con una bacteria y se duplica cada hora, tendríamos 2 elevado a la x. 2 elevado a la x bacterias después de x horas. Entonces la función sería f de x igual a 2 elevado a la x. Como conclusión de este trabajo, nos damos cuenta que en el caso del coronavirus el crecimiento en el número de personas infectadas será inevitablemente exponencial, al menos por un tiempo. Pero se espera que luego de informarse y de conocer este método se pueda crear conciencia en la población respecto a la distancia social y las demás medidas.
y finalmente podamos reducir la tasa de infectados y causar que la curva de número de enfermos disminuya. Por esta razón es sumamente importante tener conocimiento e informarnos sobre los modelos matemáticos que se utilizan para frenar la pandemia. Porque generalmente ocurre que pensamos que la matemática solamente se utiliza con el fin de informar y nada más, pero leyendo muchos portales y demás, me he dado cuenta que no solamente buscan eso, sino todos los días se crean modelos nuevos y métodos para poder crear conciencia en la sociedad.